El tema de hoy es algo complejo. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Se trata de una celebración que cae siempre, en general, día de semana, por eso pasa desapercibida, y se llama así: es la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Y es la primera basílica, la primera iglesia importante como templo de la iglesia, que fue erigida y fue bendecida o consagrada un 9 de noviembre del año 324. Fíjese, muchísimos años, ¿no? La primera iglesia, tiempo del emperador Constantino. Constantino era un emperador romano que se hace cristiano. Digo, se convierte entre comillas, porque siguió siendo pagano de corazón toda su vida. Y este Constantino le va a edificar y regalar a la iglesia y al papa de ese tiempo, le va a regalar este templo. Entonces va a ser la primera iglesia oficial que va a existir en el cristianismo. Hasta este año, recuerden, 324, los cristianos no tenían templos, se reunían en casas de familia. Es decir, las comunidades cristianas fueron surgiendo y creciendo lejos de los templos, no tenían templos, hasta el año 324. A partir de aquí empiezan a proliferar templos por toda la cristiandad, y hasta el día de hoy, y sigue creciendo esta onda. Así que bueno, para pensar todo esto, ¿por qué los primeros siglos de la iglesia los cristianos no tenían templos? Y vivían, y se crecían las comunidades. Así que aquí hay un tema muy importante, el tema del templo. Nosotros a los niños, por ejemplo, les decimos, para mostrarles una iglesia, decimos, esa es, ¿cómo le decimos? Esa es la casa de Dios. Sí, porque está un poco esa idea que después tenemos que ir evolucionando, porque no es tan simple el tema. Es como si Dios viviera en una casa así, ¿no? En un templo. Como que Dios habita especialmente, hay una presencia subrayada del Señor en los templos. Por eso lugar de oración, lugar de la liturgia, lugar de los sacramentos, un lugar de silencio, un lugar muy especial en cada barrio o en cada pueblo, donde realizamos los gestos de la fe. Pero así como lo resumimos así, el lugar donde Dios habita, decimos, ahí vive Dios, esa es la casa de Dios. Esta es una idea muy antigua, muy antigua. Los israelitas, cuando eran un pueblo recién nacido, un pueblo que no tenía ni territorio, que caminaba por el desierto hacia tener un territorio, fíjense cómo habían entendido lo de la presencia del Señor en medio de ellos. Justamente cuando recibe Moisés las tablas de la ley, lo que van a hacer es como una especie de cofre, que se va a llamar el Arca de la Alianza, y allí van a poner las tablas de la ley. Y entonces este va a ser el lugar donde ellos consideran que es el lugar de la presencia de Dios. Entonces allí donde va el Arca de la Alianza, allí va el pueblo de Dios. O sea que siempre va acompañado por este lugar de la presencia de Dios, hasta que llegan a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida,
y van haciendo sus casas, van haciendo sus edificaciones, se dicen, hagámosle a Dios, que está allí en esa arca, un templo. Y recién entonces va a ser Salomón el que va a edificarle un templo como lugar así de homenaje de su pueblo a Dios que vive allí en ese arca de la alianza. Ese templo va a ser destruido y recién Herodes va a edificar un templo como era el templo de Salomón, pero mucho más grande. Este templo tardó 46 años en edificarse, así lo dice el Evangelio de San Juan. Este fue el templo que conoció Jesús. El Herodes mismo que lo persiguió allí antes de nacer, en sus comienzos, que buscaba a los niños menores. Bueno, ese Herodes fue el que edificó el templo. Este Herodes murió y el templo es el templo que conoció Jesús. Ese templo fue destruido en el año 68. Fue destruido por los romanos. Y los israelitas no pudieron edificar nunca más un templo. O sea que no tienen templo hasta el día de hoy. Lo único que les quedó es lo que llamamos nosotros el Muro de los Lamentos, que es como una especie de muralla destruida que quedó de ese templo y el templo que conoció Jesús. Es decir, estamos hablando del templo de Herodes. Bueno, Jesús va a decir acerca de este templo, cuando hace el gesto de la expulsión de los mercaderes, va a decir, destruyan este templo y yo lo volveré a reconstruir en 3 días. Una frase enigmática. San Juan va a aclarar muy bien lo que significa, dice, se refería al templo de su propio cuerpo. Y ahí es donde está el cambio. Aquí ya no entendemos como lo tradicional, el templo como la casa de Dios, sino ya Jesús mismo es el templo de Dios. Fíjese el cambio, ¿no? Ya no el edificio, sino la persona misma de Jesús es el templo. Dios habita plenamente en Él, en su persona. Él es el nuevo templo de Dios, la nueva edificación. Así que vamos como viendo que Dios nos va enseñando de a pasitos a medida que podemos comprender cómo es esto de la presencia de Dios. La presencia en el comienzo estaba allí en el Arca de la Alianza, luego en el templo, y ahora se nos muestra la presencia de Dios en Jesús, la persona viva del Maestro. Y da un paso más la Escritura, la segunda lectura de hoy. Fíjense lo que va a decir San Pablo. Muy fuerte, porque aquí encierra un tema muy clave. Dice así: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Fíjense entonces cómo vamos llegando a una idea de templo, a una idea nueva, a una idea de la presencia de Dios, ya no simplemente en las construcciones que el hombre hace, sino en el mismo hombre Dios habita. O sea, Dios habita en nosotros, Dios habita en lo más íntimo nuestro. Nuestro cuerpo es como un santuario donde Dios tiene su morada. Y entonces por eso, en eso reside nuestra dignidad. Por eso el que destruya el templo de Dios, el templo de la persona, destruye el templo de Dios. Dios habita ahí. Por eso cada persona es sagrada, porque Dios mismo habita ahí. Por eso nosotros mismos
tenemos que descubrir esta presencia de Dios en nosotros. A veces nos confunde un poco esta forma de ver lo del templo de Dios, porque a veces creemos que buscando en santuarios allá lejos vamos a encontrar la presencia, y Dios está más cerca que lo que nosotros imaginamos, está dentro nuestro, en lo más íntimo nuestro. Así que fíjense cómo fuimos viendo varias cosas en la palabra de hoy, descubriendo que el templo como lugar de la presencia, edificio, Jesús, templo de Dios, y cada uno de nosotros como el lugar donde Dios habita. Así que vayamos viendo un poco esto para comprender qué nos está diciendo la palabra, qué nos va enseñando, para que nuestra espiritualidad también empiece a orientarse en este sentido, descubriendo que en lo más íntimo nuestro Dios habita y desde allí nos habla. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios